Vamos a platicar de un tema que consideramos que es muy importante el día de hoy, que es cómo nos afecta la ley FATCA. Los dejo entonces con Francisco Regil, que es el socio director de CIC Consejería y Servicios Financieros. Es una persona con mucha experiencia, con más de 50 años en el sector financiero, conoce perfectamente la parte legal de muchas cosas que tienen que ver con lo que nosotros manejamos, y les aseguro que les va a poder dar muy buenos tips, y sobre todo cuando lo veamos ya de manera personalizada, uno a uno con cada uno de ustedes. Muchas gracias. Bueno, me han pedido que toquemos un poco el tema del FATCA. Ahora sí ya llegó, ya está aquí. Entonces, decimos, a ver, ¿cómo nos está afectando esta parte de esta ley y qué soluciones podemos tener? Entonces, el FATCA es una ley de cumplimiento tributario a cuentas extranjeras, nace de una petición del gobierno de los Estados Unidos para poder tener de los ciudadanos estadounidenses que tengan inversiones en otras partes del mundo, y de acuerdo con el IRS en Estados Unidos, ellos tributen lo que tengan que tributar. Así nace esta ley, que se promulgó desde el 2010, que han estado haciendo toda esta parte de avances en este sentido, que es, como decía, prevenir que los contribuyentes de Estados Unidos utilicen sistemas financieros fuera de Estados Unidos y puedan evadir o eludir pago de impuestos. Entra en vigor en 2014 porque empiezan a hacer intercambios con una serie de países, donde México es uno de los que empieza a formar parte de este intercambio de información. El gobierno mexicano también le dice a Estados Unidos: oye, yo te doy información, pero tú también me das, porque hay muchos mexicanos que tienen cuentas, inmuebles, seguros en Estados Unidos. Entonces quiero información de todo eso. Y lamentablemente, para todos esos efectos, el rango que ponen de información es cuentas que generen $10 al año de intereses. O sea, prácticamente serían todas, excepto que tengamos una cuenta de cheque que no genere intereses. Está dirigido también hacia ciudadanos, pero residentes de los Estados Unidos, que estén con el amparo de la Green Card, y que de acuerdo con la ley de Estados Unidos, que es Hacienda de Estados Unidos, cualquier persona que esté durante 183 días en el año se considera que debe de tributar también en aquel país. Adicionalmente, ustedes saben que el Departamento del Tesoro de Estados Unidos ha celebrado acuerdos intergubernamentales, lo que se conoce por sus siglas en inglés como IGA. Y todas estas instituciones financieras de los países que han firmado este convenio están obligadas a dar la siguiente información, que es la información personal: nombre, dirección, número de cuenta, número de identificación personal, saldos, pagos realizados y cobrados en cuentas, y, como mencionaba, pólizas de seguros. Esta parte mucha gente no la conoce, y mucha gente ha comprado seguros en Estados Unidos porque en algunos planes, como planes que son, se conocen como planes temporales, son más baratos que comprarlos en México, sustancialmente más baratos. Pero nosotros siempre preguntamos, bueno, ¿qué va a pasar en el momento del fallecimiento del asegurado? Van a repatriar ese capital, y ese capital va a pagar un impuesto. Y entonces, lo que quiere también el SAT es tener información de todos estos casos. Ustedes se acordarán que cuando iba uno a abrir una cuenta en Estados Unidos, uno podía decir cómo quería que apareciera la chequera. Yo soy José Francisco Regil Vargas, y podía decir: quiero que aparezca mi chequera como José Vargas, first name y last name, ¿verdad? Y así la imprimían, ¿no? Y firmábamos cada año la W8, que es para dar la información respecto de nuestra calidad de extranjero, para que no nos cobren impuestos allá.
Como les mencionaba, no hay doble tributación. Esto es una regla en general, pero sí hay necesidad de declarar por diferencias de todo. Para los Estados Unidos es todo lo que se obtenga de ingresos en el mundo, donde se hayan realizado operaciones que se obtengan de ingresos, se declarará en el país origen donde se genera el ingreso y luego se hará la declaración complementaria. Eso es lo que el IRS pide que se haga de esa forma. ¿Cómo nos afecta el pacto a los mexicanos? Bueno, ustedes han visto que el SAT está ejerciendo cada vez más presión en todos sentidos. Yo creo que desde esta administración, con este sistema que tienen de cómputo tan extraordinario, y de veras, no sé si alguno de ustedes conozca el sistema y las computadoras que tienen ahora el SAT, son verdaderamente impresionantes los sistemas. Hay gente que me dice, no van a tener capacidad para poder determinar todo lo que están diciendo que se va a fiscalizar. Créanme que sí, créanme que sí. Yo creo que el cuello de botella que tiene el SAT es la Procuraduría Fiscal, porque en la Procuraduría Fiscal, y esto como que nos da cierta tranquilidad, en la Procuraduría Fiscal hay 500 abogados y tienen más de 90,000 casos ahorita. Entonces sáquenle el promedio de a cuánto les toca por abogado y que seguramente han de jerarquizar, en el mismo sistema le ponen dame de mayor a menor, un clic, y le dan de mayor a menor los ingresos o la gente que tenga esta situación que sean más viables de fiscalizar. Yo platicaba con el procurador fiscal y me decía el otro día que van a ser prioridad a mayores montos o a personajes que sean fácil de identificar y que la gente los conozca de diferentes medios, como puede ser el medio artístico, algún político, alguien del área financiera, etc. Y seguramente eso nos hace reaccionar hacia cuestiones de temor. Finalmente, esa es la política del miedo, para que nosotros reaccionemos ante estas situaciones. Entonces, yo creo que sí tienen manera de fiscalizar. El tema es, de una vez que pasen estos sistemas a la Procuraduría, porque una es la auditoría y otra es también la defensa, son las defensas que uno pueda tener. Comentaba, para empezar a investigar aquellas cuentas con saldos de más de $50,000. Esa es otra información que nos han dado. Seguramente las de $10 o cantidades pequeñas no les van a ser tan importantes. Simplemente es asustar a todo el mundo para que deje de tener este tipo de cuentas. Comentábamos hace un momento en la mesa con Isaac que no es delito llevarse el dinero. Cuando nosotros estamos platicando de declaración patrimonial, generalmente preguntamos, ¿tienes dinero en el extranjero? Sí. Y siempre la gente dice, pero es dinero que ya pagó impuestos. Que bueno, no es delito hacerlo, ni tenerlo en paraísos fiscales, ni tenerlos en otras cuentas. El problema es que no hayamos hecho incluido en nuestra declaración de abril, el tema de los intereses ganados o de la ganancia cambiaria. Eso es lo que normalmente la gente no hacemos. Y ahí es donde empieza el problema. El otro tema es la legitimidad del recurso enviado al extranjero. Porque si nosotros podemos comprobar el recurso, el origen del recurso, pues tampoco vamos a tener ningún problema. El tema es que mucha gente no puede demostrar el origen del dinero.
ahora el dinero que se posee en cuentas en Estados Unidos está siendo monitoreado de forma automática por las autoridades correspondientes. Y en verdad el sistema detecta con una gran facilidad esto. Nos sorprenderíamos de ver toda la información en verdad que se tiene. Ustedes han visto seguramente pequeños avances que salen a la luz, como por ejemplo las declaraciones que este año, en abril, vamos a hacer, personas físicas, este mes, pero que ya están hechas por el sistema del SAT. Entonces, ahí puede uno ver si a uno le conviene la que el SAT ya tiene, porque hoy cada movimiento de facturación o de gasto, lo gaste uno como lo gaste, si es con cheque, si es con tarjeta de crédito, y se genera una factura, pues el SAT tiene y está viendo qué es deducible y qué no es deducible. Y si tenemos, el año pasado teníamos, por ejemplo, como personas físicas, hasta 4 salarios anualizados en deducciones de gastos personales, pues ya sabe que si se excedió hasta esta parte corresponde, que son 4 salarios o el 10% del ingreso declarado. Eso también es otra limitante. Nosotros, ¿qué sugerimos? Así de entrada, cuando nosotros vamos a ver a alguien, vamos a ver, declaraste esta parte, no lo está declarando. Vamos a revisar los últimos 5 años y vamos a aprovechar en este momento que no está siendo anunciado y hacer las declaraciones complementarias por esas diferencias en paridad cambiaria o en intereses ganados. Ya hoy hay más de 50 países que han firmado este convenio, seguramente van a haber más, porque esto es algo de interés entre los países, porque todos están ávidos de recaudación. México tiene una recaudación respecto al Producto Interno Bruto de las más bajas de América Latina. No llegamos ni al 20% del Producto Interno Bruto, cuando tenemos Brasil con más del 30%, que tampoco es de presumir, ¿verdad? Pero ese es un país que es grande, pero también tiene una recaudación mayor respecto a su Producto Interno Bruto. Entonces, decíamos, vamos a revisar las declaraciones de los últimos 5 años. Todo el mundo sabemos que no. Si las hemos hecho, no las hemos hecho, entonces, bueno, vamos a ver toda esta parte, que además los bancos o las instituciones financieras de los países donde esté el dinero, sí nos mandan un reporte, ¿verdad? Hay casos en donde se han hecho mucho más sofisticados, con movimientos en donde en el pasado, hasta la fecha, se abren cuentas a lo mejor en paraísos fiscales como Delaware, y de ahí se mandaban a Luxemburgo y a Holanda, terminaban en Suiza, etcétera. O sea, toda esta parte que conocemos, inclusive con fideicomisos y cosas por decirlo. Toda esta parte está vulnerable. Toda esta parte, inclusive el secreto bancario, podríamos decir que dejó de existir. Y bueno, yo creo que sí es momento de ponernos en orden en esto. Decíamos que si no se puede demostrar el origen del dinero, pues la ley de lavado de dinero lo tipifica de esta manera, y aunque aquí hablamos de un impuesto del 35%, si nos vamos con la parte de actualizaciones, multas y recargos, en muchos casos puede ser el capital. Entonces se convierte en una pérdida muy importante si no podemos hacer una demostración de ese tipo. Ustedes se acuerdan que ha habido decretos de repatriación. Hubo uno hace muchos años en donde le llamábamos el del timbre, comprábamos un timbre que costaba el 1% del capital y podía uno traer el dinero ya sin más pagos. Luego en el 2009 hubo otro, cuando Calderón era presidente, y era pagando el 4% del capital como impuesto. Yo creo que lo que hoy el gobierno está poniendo como posibilidad de pago de impuestos y para la repatriación, particularmente me parece
una vacilada. Yo creo que muy poca gente se va a acoger a un mecanismo de esta naturaleza cuando lo que te dicen es no vas a pagar actualizaciones, multas y recargos, pero vas a pagar el 35% y tiene que estar el dinero en tal parte, digo, cuenta financiera donde lo hayas colocado y no lo puedes mover durante tanto tiempo. Entonces, a mí, dentro de las cosas que me preocuparían en este caso, yo creo que es lo vulnerable que te vuelves ante el conocimiento de cuánta gente sepa el dinero, porque además ellos te van a exhibir. Hacienda lo plantea de esa manera. Vas a estar en la lista de gente que repatrió y cantidades y demás. Es una información que verdaderamente me parece ilógica en un país donde tenemos tantos problemas de seguridad. Me parece que si conocemos bien todo el mecanismo de repatriación, pues evidentemente difícilmente alguien se va a acoger a este mecanismo. Bueno, esta parte yo creo que tenemos un error, porque cuando nos referimos a enero del 2009, era cuando la ley del 4% de repatriación. En realidad, hoy es lo que les acabo de mencionar, que es el 35%, actualizaciones, multas y recargos es lo que se exenta si uno opta por este camino. Bueno, ¿quiénes podrán hacer uso de este derecho? Ya mencionábamos, si en este momento no nos están auditando, no hemos sido requeridos, si los contribuyentes que de acuerdo al Código Fiscal de la Federación no podrán hacer uso de esto si se les ha iniciado el ejercicio de facultades de revisión o bien que hayan interpuesto algún medio de defensa. O sea, si ya estamos en esa posición, ya no podemos hacer este uso de repatriación con ese pago de impuestos. Entonces, pues también habría que evaluar. Por eso creo que encontraremos otros mecanismos que nos permitan hacer algunas alternativas. Pues sí, prácticamente la gran mayoría de los países se están uniendo, que ya comentábamos, a este convenio, y excepción de algunos cuantos que no están participando, sobre todo los países donde hay offshore. Pero bueno, recientemente acabamos de ver que a través de hackers pues han filtrado información que seguramente han puesto a temblar a más de uno, ¿verdad? De evidenciarlos en cosas, en temas tan, pues, que aparentemente se sentían con un grado de seguridad. Yo creo que cuando vienen estas personas a ofrecernos estos mecanismos, sí nos ofrecen un grado de seguridad importante, pero no se prevé que puedan ocurrir este tipo de situaciones. Comentamos aquí que la mayoría de las empresas offshore tienen objetivos legítimos, son legales. Sin embargo, los escándalos como que acaba de pasar en Panamá, los Panama Papers, pues hará que las autoridades fiscales de todo el mundo van a tratar de desacreditar a las offshore, ¿verdad? Es decir, ven la vulnerabilidad que tienen. Y en sentido, bueno, yo creo que cuando hemos hecho con un esfuerzo importante nuestro patrimonio, tratamos de protegerlo, que tenga dinero en el extranjero, pues no es producto más que de una situación que se vive en los países de inseguridad política, inseguridad en materia de derecho. Entonces, todo esto en momentos pues viene el temor, ¿verdad? Y finalmente lo más ocurrido, bueno, pues era Estados Unidos. Estados Unidos sigue siendo un lugar muy interesante, ¿verdad? Porque lo acaba de decir el presidente Obama la semana pasada, comentar que Estados Unidos es un paraíso fiscal y que tiene leyes muy laxas. Él dice que en teoría les gustaría apretar y modificar esas leyes. Yo, la verdad, creo que a ellos les conviene tener las leyes laxas porque se vuelven un lugar en donde
la gente puede, a través de ciertos mecanismos, tener su dinero, no considerar los intereses, tenerlos al vencimiento, que es la maduración de bonos de tesoro, y entonces, bueno, sigue siendo un atractivo. Yo creo que es cómo lo tenemos y cómo debemos de tenerlo, lo que puede hacer la diferencia para nuestra tranquilidad y seguridad. Pero bueno, el otro tema es qué pasará cuando nosotros no estemos. Cuando hacemos planeación patrimonial, algunos empresarios me dicen, mira, yo tengo esta estructura, he hecho esta parte, y se ven estructuras sólidas. Sin embargo, cuando hablamos de qué va a pasar cuando tú ya no estés, qué conocimiento tiene la familia para poder traer el dinero, repatriarlo, o cómo lo van a hacer, o qué se van a ir a vivir en donde está el dinero, o algún otro país donde puedan hacer algún movimiento financiero. La verdad es que la mayor parte de la gente nos dice, no, aquí va a seguir viviendo mi familia. Entonces, ¿cómo van a repatriar cuando tú ya no estés? Entonces, tenemos que prever esa parte. Ahora puede ser un tema interesante tenerlo fuera, pero ¿qué va a pasar? Porque nosotros podemos hoy jugar las estrategias. Y nuestra pregunta es si nuestros herederos estarán capacitados para seguir manejando esas estrategias o si requieren la repatriación. Y bueno, este tema de repatriación, que les decía que no es ningún atractivo, pues va a terminar el 30 de junio además, ¿no? O sea, pusieron una fecha límite del primer semestre. Después del primer semestre viene otra vez la cacería y el temor fiscal, ¿no? Nosotros decimos, bueno, cada caso es diferente, evidentemente cada caso es diferente. ¿Por qué? Pues porque el grado de confidencialidad, el grado de la estrategia que cada quien ha desarrollado, el cómo podemos apoyar, orientar bajo esquemas que puedan ser verdaderamente blindados para que su patrimonio quede muy bien estructurado y que pueda llegar al objetivo que ustedes han planeado por su capital. Entonces, nosotros, bueno, tenemos soluciones para evitar futuros problemas fiscales, pero insisto, cada caso es diferente. Podemos plantear temas de carácter general, pero evidentemente vamos a tener que hacer específicamente los casos. Nosotros estamos a sus órdenes, tanto mi socio Carlos Medina como su servidor en esta dirección de correo. Quisiéramos comentar que dentro de los esquemas de seguro en compañías mexicanas, hoy existen formas para poder hacer repatriación de capitales con costos muy poco gravables y que nos den una gran seguridad. Voy a plantear un par de esquemas a reserva de que ya en lo personal, si alguien quiere invitarnos a que platiquemos a profundidad, lo podremos hacer. Pero fundamentalmente tenemos esquemas que usamos a través de reaseguradores, es decir, en donde el capital pasa al reaseguro como una garantía de una suma asegurada. Entonces, voy a hacer un ejemplo. Tengo $1 millón de dólares, y quiero traerlo. Entonces, el reasegurador recibe esa cantidad y la compañía mexicana, que es legal, nos expide una póliza por ese $1 millón, el cual está respaldado con la misma cantidad. Si alguien requiere de capital, pues puede, a través de un back-to-back sobre la reserva, que es el total del capital, tomar el capital o parte del capital. Y en caso de fallecimiento, la póliza, siendo una póliza mexicana, que de acuerdo con las leyes mexicanas, la
fracción 21ª del artículo 93 de la Ley de Impuesto de la Renta, nos da la exención para los beneficiarios de impuestos, son exentos de impuestos los pagos que hagan las compañías mexicanas a los asegurados o a los herederos, beneficiarios, cuando ocurre el riesgo amparado, siempre y cuando sean cónyuge o con quien se haya vivido en concubinato o ascendentes y descendentes en línea directa. Este es un mecanismo así de manera general. Otro mecanismo es que hay algunas compañías que tienen productos que no se administran en México. El capital no entra a México, se administra en alguna parte de los Estados Unidos y se hace la transferencia del capital a la aseguradora a una cuenta que tiene en Nueva York y se administra en la ciudad donde les platico. Entonces, si hay una póliza expedida por la compañía mexicana y vuelve a tener el mismo efecto de la no aplicación fiscal, o sea, de la exención en caso de fallecimiento, y ahí pueden tener inversiones, que esas inversiones pueden tener ustedes acceso y viene ya de una compañía de seguros que les está dando los remanentes que tengan sobre las primas que se deben de cobrar, y pueden ser ilimitadas estos remanentes y ustedes pueden hacer uso de estos recursos. Son un par de mecanismos que así a bote pronto les puedo contar que se están usando, pero que debemos en cada caso poder hacer un planteamiento. Quisimos más o menos, sabíamos el tema, pero quisimos tener una opción más de ver o de consultar o de prevenir, ¿no? Siempre decimos, no va a pasar nada y yo estoy bien, y a la hora de la hora pues estamos un poquito preocupados. Entonces lo que quisimos es dar una idea de cuáles son las soluciones y si se puede hacer algo, ¿no? Entonces siempre, como dice Pepe Saltiel, pues hay que prevenir y no a última hora lamentarnos, ¿no? Entonces eso es lo que quisimos proyectar, que hay soluciones, que se puede hacer algo, y pues ojalá les haya ayudado o orientado, ¿no? Así que muchísimas gracias.